La escalada imperialista en Europa del Este y más recientemente en Oriente Medio muestra una vez más las graves limitaciones ideológicas y políticas que sufre el movimiento comunista occidental, especialmente cuando se trata, como en este caso, de tomar posiciones firmes, rigurosas y fundamentadas frente a las maniobras del bloque imperialista. La escalada imperialista en Europa del Este y más recientemente en Oriente Medio muestra una vez más las graves limitaciones ideológicas y políticas que sufre el movimiento comunista occidental, especialmente cuando se trata, como en este caso, de tomar posiciones firmes, rigurosas y fundamentadas frente a las maniobras del bloque imperialista al que pertenecen las propias oligarquías del Estado español y la Unión Europea. Amplios sectores del movimiento comunista siguen recurriendo al espantajo del interimperialismo para ocultar su ignorancia sobre la naturaleza concreta del imperialismo actual, para legitimar su equidistancia ante la enésima ofensiva diplomática, política e incluso militar del imperialismo occidental, para pasar de puntillas sobre el carácter imperialista de la Unión Europea, mientras por el contrario pregonan a los cuatro vientos la perversidad del supuesto imperialismo ruso. En los últimos años, Ucrania ha sido el centro de las presiones para seguir acosando a la Federación Rusa, arrebatándole sus históricas esferas de influencia e intentando ganar para los intereses del imperialismo toda Europa del Este. La campaña mediática desplegada por la oligarquía occidental ha encontrado, por enésima vez, más eco del que debería entre algunas voces comunistas. El gran dedo acusador de estos supuestos marxistas señala a Rusia como potencia imperialista, pero no ofrece ningún apoyo teórico que justifique tan atrevida tesis. Este silencio es comprensible. Al fin y al cabo, si alguien se tomara la molestia de estudiar con rigor la realidad económica y el papel internacional de la Federación Rusa, no encontraría el monstruoso imperialismo que ocupa las fantasías de la izquierda occidental, sino por el contrario, un país de carácter secundario y evidentemente subordinado dentro de las redes económicas del capitalismo contemporáneo. Calificar a Rusia de imperialista es dar un verdadero salto de fe, ignorando la evidencia muy palpable de que se trata de un país que ocupa una posición intermedia en las cadenas mundiales de valor, sin grandes capitales que dominen la escena internacional y con una riqueza per cápita inferior incluso a la de otros países claramente no imperialistas de Asia, Europa del Este y América Latina. Esta ignorancia del verdadero carácter económico de la Federación Rusa proviene en parte de la ausencia de una teoría científica del imperialismo entre las filas del comunismo occidental. Hay quienes se apartan directamente de las aportaciones del leninismo y caen en concepciones idealistas del capitalismo global, del capitalismo desterritorializado, ignorando la persistente división del mundo en naciones opresoras y oprimidas. Desde el punto de vista de todo conflicto internacional se reduce a un juego de intereses geopolíticos entre actores de fuerza equivalente. Otros, en cambio, aceptan las tesis leninistas sobre el imperialismo, pero no aplican su consigna fundamental, el análisis concreto de la situación concreta. Así se limitan a ofrecer fragmentos descontextualizados de obras de más de un siglo, pero ignoran los profundos cambios que se han producido desde entonces. Existe también una absoluta confusión entre las tendencias naturales del capitalismo y la afirmación real de un país como potencia imperialista. Muchos comunistas suponen que países como China o la Federación Rusa son imperialistas simplemente porque mantienen relaciones de dominación sobre otras naciones más débiles de su entorno o porque poseen ambiciones expansionistas políticas, económicas o incluso militares hacia el exterior. Pero tales ambiciones y relaciones de dominación no constituyen un rasgo específico del imperialismo, sino por el contrario, una tendencia propia de cualquier Estado burgués, que siempre tratará de expandir al máximo sus esferas de influencia. Según esta lógica absurda, que confunde el capitalismo en general con la realidad concreta del imperialismo, deberíamos contar también entre las potencias imperialistas a países claramente explotados por la oligarquía occidental, como Brasil, Sudáfrica, México, India o Turquía. En este sentido,
¿Se beneficia Rusia de su relación con los países del entorno soviético? Sin duda alguna. Pero, ¿significa esto que Rusia se ha erigido como potencia imperialista? No necesariamente. Esto tendrá que decidirlo un análisis que tenga en cuenta no solo la relación de la Federación Rusa con su órbita histórica e influencia en Europa del Este y Asia Central o el Cáucaso del Sur, sino también su papel global dentro de las redes internacionales del capitalismo contemporáneo, donde, insistimos, cualquiera podrá descubrir un país de carácter intermedio, muy lejos de poder ocupar a corto o medio plazo una posición dominante en el marco de la economía capitalista mundial. Estos sectores del movimiento comunista siguen identificando imperialismo con poderío militar y no con dominación económica a nivel internacional. Las posiciones políticas observadas en los últimos años muestran que existe un sector bastante amplio en el movimiento comunista occidental que se adapta inmediatamente a la matriz discursiva de los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, y la oligarquía de sus propios países. Su vital silencio sobre el carácter rapaz y depredador del imperialismo occidental contrasta, por desgracia, con su condena rotunda del imperialismo ruso. Una condena que coincide muy reveladoramente con el momento en el que las potencias occidentales intensifican su asedio económico, militar y diplomático a la Federación Rusa. Por lo tanto, en un conflicto en el que el imperialismo de los Estados europeos toma parte activa e interviene como bando agresor, un comunista que opta por ponerse de perfil y subrayar los pecados del gobierno ruso solo hace bien a su propia burguesía imperialista, convirtiéndose en cómplice objetivo de las campañas de su propio imperialismo. Los análisis sobre imperialismo que prevalecen en el movimiento comunista europeo son, por regla general, bastante débiles, parciales, incoherentes y anticuados. Se refugian en algunos textos de Lenin, pero tergiversan el núcleo de su teoría del imperialismo. Todo esto traduce una obviedad histórica. Los superbeneficios captados por el capital imperialista han contribuido a la derechización de todo el paisaje político de los países occidentales, incluido, por supuesto, el propio movimiento comunista. Del mismo modo, vemos cómo esta tendencia se reproduce, afortunadamente de forma más tímida, pero de forma aún más absurda, respecto a la escalada que se viene produciendo estas últimas semanas en Oriente Medio en torno al conflicto palestino, donde ciertos sectores comunistas sustituyen en sus discursos a Rusia por Irán y por Hamas, resaltando las características reaccionarias para justificar posiciones equidistantes. O, como ha pasado también en el caso de Níger, donde plantean que solamente pueden abandonar la esfera de influencia francesa para caer bajo dominación rusa, como si los pueblos de África no pudiesen ser soberanos. Debemos, por lo tanto, hacer los mayores esfuerzos para combatir cualquier tendencia conciliadora en el seno del movimiento comunista y, en general, de la clase obrera. Debemos abandonar fórmulas y consignas vacías, plantear un estudio rigurosamente marxista del imperialismo contemporáneo, superar los dogmas trasnochados y tergiversaciones a las que muchos han querido someter la teoría leninista del imperialismo. Necesitamos superar todas aquellas desviaciones cuya supuesta equidistancia ni OTAN ni Rusia no hacen más que promover la demonización de los enemigos de nuestro propio imperialismo. Necesitamos, en definitiva, devolver al movimiento comunista al terreno que le corresponde, constituir y fortalecer partidos comunistas que hagan oposición frontal, completa e intransigente a la oligarquía de nuestro propio Estado y su bloque de parásitos imperialistas. ¡Viva el antiimperialismo! ¡Viva!